bueno, este invitado que tenemos, yo lo conocí en la Florida, cuando estuve viviendo allá. Tenemos una amistad del 2018, una amistad muy cerca. Y bueno, entonces, ¿qué tú crees, Luis? ¿Ponemos un videíto para darle una introducción y ya añadirlo? Vamos, si te parece, o cree que esperemos que se conecten un poquito más. Así todos pueden ver la presentación. Bueno, ¿Eh? ahí tenemos unos 7 que vemos acá. Eh, Ujú. Ahí darle tiempo al invitado que comparta el en vivo. Y, Exacto. y bueno, hoy, como ya saben, vamos a tener un invitado que es un excombatiente de la Guerra de Malvinas. Eh, Obviamente es algo de las primeras cosas que aprendí acerca del combate bélico que tuvo Argentina. O sea, obviamente yo no soy argentino. Y él me estuvo explicando todas las cosas y como yo también soy veterano de guerra, pero de acá de Estados Unidos, de la guerra de Irak. Entonces tuvimos una amistad muy especial hablando de las diferentes tácticas, hablamos del equipo que teníamos. eh, o sea, a mí lo que me partió el alma es cómo se los trataron. O sea, el equipo que tenían, como, o sea, muchachitos, los llamaron a la guerra sin casi entrenamiento. O sea, muchas cosas tristes que de veras que mi sombrero, porque de veras que se me quita el sombrero, porque nosotros al lado de ellos estábamos recómodos, o sea, y ellos no se rindieron ahí, o sea, por amor a la patria, por amor a la nación, o sea, por honor, o sea, por el apellido. Una de las cosas que uno trae en los uniformes siempre es el apellido, y darle honra a la familia, darle honra a quien representa, o sea, siempre se siente las oraciones de las madres, de las abuelas, o sea, eso que se siente siempre cuando hay pasión y fe, y de veras que, que es impresionante, o sea, y lo vamos a tener y no quiero adelantar cosas. No, 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 no. Por eso hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo en primera persona, el testimonio, sus vivencias. Acá en Argentina, cada vez que se habla del tema, sensibiliza mucho porque todos en algún punto escuchamos esas historias, ¿viste? Las desventajas con las que fueron los chicos, porque eran chicos, y las hazañas que hicieron enorgullece a cualquiera. Así que, bueno, saludamos a todos los hermanos que se están conectando, a Jorge, a Santiago de Uruguay que nos está apoyando, a Aide, a Gabriel. Bueno, ahí se conectó Leandro. Gracias por estar del otro lado acompañando. Y creo que ya está. Es momento de presentarlo. Tatán, tatán. Perfecto, entonces nada, ponemos el video y bueno, ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Así que vamos a... Dale, vamos nomás. Ahí va. Soy Germán Feldman, soy excombatiente de Malvinas, tengo 54 años. Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, estaba el lunes por irme de baja, el viernes se inició la guerra del Atlántico Sur. Mi posición era defensa antiaérea, artillero, pero bueno, realmente era un niño vestido de soldado con 19 años. Las explosiones de las bombas, pues tuve 68 días bajo bombardeo naval de noche y bajo bombardeo aéreo de día, en una condición obviamente de mucho estrés, de poca preparación, la condición física, aún mental obviamente, de todos los chicos de la guerra se iba deteriorando día a día y paso a paso. Cuando llegamos al final de la guerra, estábamos comiendo una cebolla entre 11. Y yo de ahí dejé de hablar hasta los 21,
los 22 y los 23. Estuve 3 años sin hablar. Yo le dije a mi padre, porque él vio que no hablaba, me tuvo que sacar varias veces de abajo de la cama. Y escuchaba un avión y dormido saltaba y me tiraba bajo la cama. Yo cuando llegué con ellos a comer, se levantan y se enteran que soy veterano de guerra y había un soldado inglés. Y se levanta y me hace una pregunta, si yo lo quería matar. Y le dije que éramos gente joven, que yo no lo quería matar, ni él me quería matar a mí, que era un tema evidentemente de intereses creados por políticos mientras que hacían que la gente se mate. Había bombardeado la isla de día y noche y me dice, llevé el dolor de la guerra a 35 años. Y le digo, ¿vivís en la isla? Y me dice, no, es el primer día que vengo después de 35 años. Y yo era el primer día. Pero con todo hubo perdón, hubo reconciliación. Y lo que estoy encontrando ahora, parte de mi historia geográfica en la experiencia vivida. Y hoy encontré el lugar donde estuve prisionero y me permitieron entrar. Y les dije que mis hijos y que mis nietos no tienen que odiar, tienen que perdonar y tienen que ser libres para siempre. Y que en una guerra, la verdad que pierden todos, hasta el que gana. Estoy excelente, estoy feliz. Yo ya quiero volver. Quiero traer a mis nietos, quiero volver a caminar por la isla. Mi recomendación a los excombatientes es que tengas la paz de venir y que busques la paz y la sigas. Y bueno, sin más preámbulos, tenemos a nuestro amigo y veterano excombatiente de Malvinas, el pastor Germán Feldman. Bienvenido, pastor. Gracias, Joseph, gracias, Luis. Bueno, Dios Bienvenido. bendiga sus vidas, a la audiencia. Dios te bendiga, Joseph, allá en Texas, a vos, Luis, en Santa Fe. Y bueno, y la audiencia han visto el video, es un poco el resumen de mi historia. Como decía Joseph, nos conocimos en la Florida, me llevó a muchos lugares, compartimos buenos momentos y él es un veterano de guerra también, así que pudimos charlar y había cosas que Joseph no entendía que nosotros con 19, 20 años habíamos vivido en la guerra. Hoy vos, Joseph, que trabajás en una empresa mundial de logística, no teníamos la logística mínima, indispensable que tiene un soldado, ellos la tenían como ejército de Estados Unidos y sirviendo, y bueno, lo previo que contaba Joseph, y él me hacía preguntas y no le entraban en la cabeza a Joseph. Me decía, ¿cómo pasaste hambre? Le preguntaban ahí a mi esposa. ¿Cómo Germán cuenta que pasó frío? Y es más, cuando me iba para Israel nos fuimos a comprar unas zapatillas juntas con Joseph, que me llevó, y hablamos un montón de cosas. Yo veía que él tenía una carga grande por Argentina, pero la dejamos, y ahora los voy a dejar que ustedes pregunten, ¿no? En el mall a mi señora, ahí en el lugar de compra, y Joseph me dice, dejaran ahí acá, que va a tardar unas 2 horas buscando cosas, y yo quiero llevarte a un lugar y darte una sorpresa. Bueno, Joseph. Y bueno, me regaló una mochila. Él sabía que yo iba para el desierto de Israel, tenía una misión en el Negev, en Beersheba, en toda esa área de mucho calor, y me regaló la mochila que usaban ellos, su compañía, con agua, con una bombilla para tomar, un gorro, gracias Joseph, para el sol, y algunas cositas más de soldado, una camisa. Así que Joseph, te bendigo, te abrazo junto a tu esposa allí. Bueno, y acá estoy para contar un poco lo que hablaba Luis, las desventajas que vivíamos. Yo me tocó vivir la guerra llegué antes de la guerra, estuve toda la guerra y después fui prisionero de guerra. Y me acuerdo que 4:40, 4:30 de la mañana más o menos, tuvimos el primer ataque inglés del Reino Unido, del ejército británico de la aviación,
y entró un avión y soltó una bomba sobre el lugar que teníamos que defender, que me tocó a mí, hubo muchos lugares, como cuando Joseph estuvo en Irak, muchas misiones, hubo objetivos, pero a mí me tocó defender el aeropuerto argentino. Y era el objetivo del Reino Unido de destruir esa logística donde abastecía a los soldados combustible, comida, todo lo que no hubo, lamentablemente, armamento. Bueno, y cayó una bomba de 1000 libras, Joseph. Vos que sos un veterano de guerra, la primera, y después cayeron 6 más, y después bajaron a unos 10 metros y Harry, aviones ingleses, y empezaron a soltar bombas de 250 libras, y ahí me di cuenta que estaba en una guerra, mi primer bombardeo. Pero bueno, doy gracias a Dios, es un milagro que estoy vivo, no hay otra manera. Ese fue el primer, lo que te cuento, las primeras 12 horas de guerra. Defendimos el aeropuerto 72, 74 días hasta que el aeropuerto no fue tomado. No fue tomado. El objetivo no fue conquistado, pero los chicos de la guerra hoy me ven a mí, un hombre, abuelo, padre, pero yo le digo los bravos de Malvinas, ¿no? Con mis hermanos de la vida dejaron todo, menos el honor. Y yo digo que los verdaderos héroes son los que están en el cementerio de Darwin, los que dieron la vida. Nosotros dimos todos los que teníamos. Yo bajé en combate 14 kilos, algo que Joseph, hemos comido muchas cosas ricas juntos. Tiene muy buen paladar, Joseph. Le gusta, conoce música argentina, conoce tango, rock, cultura, arte, baile, vino. Pero en Estados Unidos él me llevó a conocer otras culturas, hasta la comida griega, y hablamos de lo que yo comía allá, y cuando yo le decía una cebolla entre 11, un pingüino, y Germán, vos sabés que nosotros, no me acuerdo yo hace cuánto serviste, sé que estuviste en el desierto mucho tiempo, me dice a la noche teníamos ropa para el frío, ropa para el calor, comida, suministro, logística. Estábamos en una guerra, pero dignamente éramos respaldados por el Estado que nos había enviado. Y él no entendía que lo contrario había pasado en nosotros, y el hambre y el frío, y lo digo públicamente, no un hombre, alguien de la calle, con todo respeto, vivíamos como gente de vagabundos, pero con mucho honor. Y combatimos y dejamos, como dije, todo menos el honor, pero el frío es muy intenso. Vos vivís en un pozo, en una trinchera, a varios grados bajo cero, y realmente lo que hablaba, que no te bañas nunca, no te cambias la ropa nunca, y con la misma ropa que desfilamos de este lado del continente, que estamos en un cuartel entrenándonos, fue toda la ropa que se fue deteriorando, desde los bolseguíes a la indumentaria, más el deterioro mental y emocional de uno como soldado. Yo era artillero de tierra en una compañía de misiles, Tiger Cat, de misiles irlandeses, y bueno, mi función era llevar a las plataformas misilísticas misiles para combatir contra los aviones, o sea que estuve bajo bombardeo naval y aéreo día y noche. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, porque yo sé que me pongo a hablar y rompo los formatos. Para nosotros es hermoso escucharlo. Bueno, primero los invitamos, los hermanos, ya lo tenemos acá con nosotros, hagan preguntas, recuerden que no hay límites, siempre que se dirijan con respeto. Y bueno, ¿a qué edad eso fue? Más o menos 18, 19 años, ¿no? Claro, Luis, yo hice el servicio militar a los 18 años, los 19 los cumplí en entrenamiento, en el servicio militar obligatorio, que es acá en Argentina,
y el lunes me iba de baja, ya había cumplido 13 meses trabajando, armando, desarmando, en un taller de misiles. El lunes me iba de baja, el viernes me fui a la guerra, o empezó el conflicto. Si bien no Claro. había guerra, se había tomado las Malvinas, se había bajado la bandera inglesa, se había tomado prisioneros comandos argentinos a los Royal Marine que había ahí, y se subió y se hizo la bandera argentina. Y ahí llegamos nosotros después de ese desembarco de los comandos. Un poco lo que más dolió, ¿no? Que hoy, que pasado el tiempo, sabemos de que de este lado, cuando ustedes estaban allá, eh, y que era increíble todo lo que mandaban. Y qué triste que no llegó nada, tanto sea ropa, alimento, de todo. La gente colaboraba, pero bueno, estábamos bajo un régimen, ¿no es cierto? Eh, y todo régimen tiene su propia injusticia, y ustedes lo vivieron en primera persona. Pero claro, nosotros no nos enterábamos nada, porque así era en esos tiempos, ¿no? Y ustedes se encontraron con una guerra, como nos contaba hace un ratito, de la noche a la mañana, porque es un poco, yo no sé si es mala la comparación o no, pero vio que en este momento, eh, cuando Rusia invadió Ucrania, los mismos soldados no se enteraban a lo que iban, supuestamente iban a una operación simple que duraba 2 o 3 días, y todavía están en plena guerra, muriendo gente. Creo que es un método que se usa mucho, desgraciadamente. Incluso engañan a las mismas personas. Y creo que sí, en las guerras pierden todos, Luis, según mi opinión, ¿no? Aún Sí, el no, que, no creo. aún el que gana, entre comillas, y uno no sabe a dónde va. Yo me acuerdo del primer bombardeo, tenía todavía 19 años. Yo los 20 los cumplí el 25 de mayo. Ahora, si Dios quiere, voy a cumplir 60, yo sé, el 25 de mayo, el Día de la Patria. Y los 20 los cumplí ahí, pero mi primer bombardeo duró, como les decía, 12 horas, y yo le preguntaba a las personas que estaban cerca, ¿cuánto dura una guerra? Y me decían, puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 10 años. Y yo en mi mente de joven, 19 años, tirándole a un avión con un fusil automático pesado, con 250 balas, un cuchillo, un casco, recién el primer día de guerra, comido, porque todavía estaba comido, todavía no había agarrado hipotermia, yo tuve los brazos azules hasta los codos, una discapacidad en los pies, perdí piezas molares, hongos en el cuerpo, se pasó muy duro. Yo le digo, 10 años, un año, una guerra, un mes. No, yo entiendo lo que está viviendo un poco la gente en Ucrania, lo que está pasando, la desgracia de la guerra, lo denigrante de una guerra y la impotencia cuando tenés hambre, cuando no tenés agua, no tenés gas. En la guerra donde yo estuve, que lo he charlado con Joseph, viajando en auto, yendo, ministrando juntos, compartiendo situaciones, yéndome a buscar a Sunny Island, Joseph, gracias, y me llevaba comida argentina y yerba argentina, y me ha llevado hasta empanada, él me quería dar de comer, no sé si por lo que he contado de que había pasado en la guerra, pero me llevaba a los lugares argentinos y compraba factura, comida, y justo me agarraba en periodos de ayuno y yo no se las podía aceptar y las teníamos que compartir. Pero ¿a qué voy? Cuando no hay una mesa, no hay paredes, no hay luz, no hay papá, no hay mamá y hay guerra. La mente va perdiendo el rumbo, el cuerpo se va debilitando, la hipotermia por ahí te va ganando, y muchos chicos los han tenido que amputar por el tema bueno, de lo que es pie de trinchera. Otros, como en mi caso, yo tuve la enfermedad de trinchera, se llama gingivitis, que es lo que provoca la gingivitis. Obviamente, en mi caso, en la guerra que yo tuve que vivir, creo que todas las guerras pierden todo.
pierde el ser humano, se pierden gerentes, profesores, padres, líderes, empresarios, obreros, amigos, no sirven para nada en sí, y son todos con un interés geopolítico de posicionamiento territorial creado, con intereses creados, porque es lo que dice la Biblia, la guerra está en el corazón del hombre, no está afuera, está adentro. Y para terminar el concepto, Luis, yo creo que cuando te falta todo, empieza a salir lo que hay adentro tuyo. Y entre lo que sale son las bajezas humanas que te lleva a la sobrevivencia. Pero yo ahí conocí lo que enseñó Jesús, que no hay mayor amor que el que pone la vida por sus amigos. Y él, bueno, ahí estoy hablando con un veterano de guerra también, Joseph, que te has dejado la barba bien larga, y Es la moda. dice que no tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y hay un código de guerra, pero Jesús lo enseñó antes. Es que es más importante que vuelva tu amigo que vuelvas vos. Y este domingo tuve la bendición de comer con amigos que volvimos de la guerra y con algunos que hace 40 años no nos veían. Y doy gracias a Dios por eso. Los chicos ya hombres, vivos, y yo compartiéndoles que no tenía otra palabra, desfilamos juntos, se conmemoraron, vos sabés, 40 años acá en Argentina, el domingo fuimos condecorados, gracias a Dios también, un mimo, un regalo, pero en medio de la condecoración, los generales nos condecoraban y no entendían cómo habíamos aguantado ese objetivo sin que el aeropuerto caiga, sin que el aeropuerto sea tomado. Y en esos 72 días, 74, te dejó todo. Pero para mí es un milagro haber salido de esos bombardeos, de ese hambre, de ese frío. Y bueno, gracias, yo sé que estuvimos al calor juntos, nos sacamos fotitos y nos comimos todo. Bueno, José, no sé si te parece, acá ya nos están haciendo algunas preguntas los hermanos que me parece interesante que podamos trasladársela a Germán. Acá Vanessa Castro nos dice, nos hace una pregunta. ¿Qué es lo primero que se le cruzó cuando le dijeron que iba a ir a una guerra? Porque yo me imagino con 18 años uno tiene... Argentina jamás había ido a una guerra y las sensaciones, ¿no? Del principio y la sensación de cuando te encontrás en la verdadera realidad. En esas primeras 24 horas creo que ahí cambió mucho, ¿no? Desde el viaje hasta la isla a estar en la isla, ¿no? ¿O me equivoco? En Argentina hay una palabra, para contestar a Vanessa, yo nombro mucho a Joseph porque me parece que estuviera con un argentino, porque conoce todas nuestras palabras, el lunfardo. La palabra acá decimos colimba, Vanessa. No sé de dónde es a la que me pregunta, pero colimba es el servicio militar obligatorio y un soldado es un colimba. Y nosotros decimos que de colimbas, en 24 horas, cuando llegamos a la guerra, nos hicimos hermanos. Y de hermanos nos hicimos juntos hombres. Porque sos un niño que te visten de soldado, no tenés noción lo que es yo por lo menos, no tenés noción que vas a una guerra. Yo llegué antes de la guerra, así que cuando yo llegué, Vanessa, no había guerra, era como un campamento, helicóptero, armamento, todo un movimiento de posición militar, los francos, bueno, en los lugares, cada uno en sus objetivos, preparando los misiles, todo, pero no había un enemigo visible. Es como que la guerra no estaba, hasta que donde yo, bueno, me tocó defender y empezó la guerra, esas 4:40 de la mañana, un compañero mío, que bueno, justo salió al baño, que no existe el baño en la guerra, porque no hay ni baños químicos, entonces de la guerra nuestra. Todas las Malvinas puede ser el baño, y él salió y fue atacado por este avión, este bombardeo, y él corrió y cayó dentro de la carpa y quebró el parante y se nos cayó la carpa encima.
y me sacudía, y desde ahí corrimos y nos tiramos en un pozo. Yo empecé a disparar al avión, vino otro, me tapó con no sé dónde sacó una frase, 3 frazadas traía, se tiró así cuerpo a tierra y me las tiró en la cara, así en la cabeza, y me gritaba, Germán, no podés hacer nada. Y ahí pregunté cuánto duraba una guerra, y ese niño empezó a pasar de niño, que no está bueno, a ser un hombre. Pero no tenía conciencia, no me puedo considerar que sabía dónde iba. Cuando estuve, sí, día a día vas entrando en conciencia y vas perdiendo capacidades físicas, emocionales, espirituales, pero hay algo que ya se dice que el uniforme tiene tu nombre representa una familia, la familia representa una identidad, una nación. Eh, yo pude perder sangre por mi nación, no estoy a favor de la guerra, pero sé que Dios permitió que yo esté en la guerra para entender un montón de cosas y una principal, ¿no? Que Dios me dio la vida, que Dios me rescató. Yo tuve un encuentro personal con Jesús en la guerra, no lo conocía, no lo conocía, pero cuando me fui no de Argentina, del continente, para ser, para hablar correctamente, cuando cruzo, que todavía no había combate, antes de cruzar mi madre, yo siempre lo cuento, me abraza y me dice, acordate de Jesús, yo soy descendiente de judío. Entonces como que tenés otra cultura de lo que es Jesús, otra idea del Mesías, de la venida del Mesías. No conocía a Jesús. Y cuando voy a la guerra, uno de mis compañeros cae en una situación, tiene un problema, y él empezó a gritar. El problema nuestro es que como no éramos chicos y nos estábamos haciendo hombres, y si bien estamos entrenados, nuestro problema es que nos podíamos tirar hasta nosotros porque el ejército inglés tenía infrarrojo, te veía de noche, tenía miras telescópicas, y nosotros no veíamos ni a nosotros mismos. Más el Claro. frío, más el hambre, más las bombas, podías tirarla hasta tu compañero. Entonces, un código nuestro era decir, Luis, gritar en la oscuridad, Joseph, para no tirarnos entre nosotros. Y yo salí a ayudar a este muchacho que gritaba y se me cruza un soldado, me grita su nombre. El domingo almorcé con él también, fuimos condecorados juntos. Ayer cené con el otro veterano que tiene un tiro acá en la nuca, en el cuello. Bueno, son unos días muy lindos que estoy pasando. Mañana compartimos también otro canal con el tema este. Pero yo cuando lo escuchaba gritar, al que hoy todavía tiene una bala en el cuello, él gritaba mamá, con mamá, y llamaba a la mamá, tirado en un pozo, ¿no? Muerto de frío, estábamos muy mojados, vivimos mojados, vivimos embarrados, nunca dormimos en una cama, nunca, nada, y guerra, y guerra, y guerra. Y mirá que las bombas son fuertes. Yo le dije que la primera tenía 1000 libras de dinamita, 40 años atrás. Más misiles, más helicópteros, más bombardeo naval, más combate, todo, ¿no? Pero sus gritos eran más fuertes y más desgarradores que las bombas. Y que esos ruidos impresionantes de las impresentables, vergonzosas y masacres genocidas de la guerra, era su grito de mamá. No lo podía ayudar, pero me acordaba que mi mamá me dijo, acordate de Jesús. Y ahí como un descendiente de judío le hablé con Jesús y le dije, no me dejes ciego, no me dejes que los chicos quedaban enterrados vivos y morían por la bomba. Joseph sabe de lo que hablo, él es un veterano de guerra. Y no me dejes enterrado vivo, y si muero, muero. Y si vuelvo, que me acuerde que me sacaste vos, Jesús. Pero volví muy mal. Volví donde estuve 3 años sin hablar, porque es como dijiste vos, Luis, el,
la frustración, todo lo que ustedes enviaron y no llegó, o todo lo que llegó y no se repartió, ponerle el nombre que le ponga, genera injusticia. Y la injusticia genera violencia. La violencia es a través del enojo. ¿Y qué te enoja? La impotencia y la frustración. Uno estaba muy frustrado, con mucha impotencia, pero no perdía el objetivo: defender esa isla, defender esa tierra, defender la nación. Y yo algo que hice, porque como el nombre, como decía Joseph, representa mucho, puse una foto de una familia que no era mi familia, una revista que encontré ahí tirada, que había una abuela, una mamá, un papá, una hermana, y lo ponía en la trinchera y decía: algún día, Dios, yo quiero conocer, volver a mi familia, pero primero quiero conocerte a vos, que me lleve y yo voy a contar a todos que fuiste vos. Y eso hago como puedo, hace 33 años. Wow, Increíble. tremendo. La verdad que increíble. O sea que, bueno, acá un hermano estaba preguntando si ya conocía a Jesús antes de ir a la isla, pero evidentemente, bueno, acá con el testimonio suyo ya nos adelantó que empezó a tener ese conocimiento de Jesús en plena guerra, ¿no? En plena guerra, y en la batalla final tuve un encuentro con Jesús. Yo en la batalla final, y bueno, todo es arduo, pero cuando llegamos al final, ya entre cuatro no podíamos levantar un misil. Nosotros estábamos entrenados como equipo, compañía de artillería, GADA 1602, Tiger Cat, batería B voladora, le decían. Vos salías de soldado si querías seguir la carrera oficial a subteniente. Nos entrenaron mucho. Y nosotros 4 misiles, 4 personas jóvenes, ¿no? Levantábamos un misil. Al principio, cuando empezamos a perder kilos, cuando se empezaban a entumecer los dedos, cuando no te bañás nunca, cuando te camuflás con tierra y orín, perdón a la audiencia, ¿no? Y empezás a vivir todo ese montón de cosas, cada vez se hace más difícil. Pero lo más difícil creo que fue la batalla final, y ahí contesto el otro encuentro con Cristo, o el encuentro. No sabía cuánto me quedaba de vida. Allá vos sabés que en la guerra, bueno, yo sé, ustedes deberían tener reloj, ¿no? Pero, sí, mirá, Joseph, allá no había reloj en Malvinas, entonces tu reloj era como virtual, una cronología imaginaria con una desestabilización de combate de ya, en mi caso, más de 60 días, o 50, 60, ponele, mucho tiempo. Y dije, ¿cuánto me quedará de vida? Y ahí voy a la pregunta, ¿cómo conocí a Jesús también? 72 horas, digo. En Malvinas oscurece muy temprano, estás más de noche que de día, porque es un clima bien inhóspito. Y era una noche muy, muy fría, y yo digo, no, ya no me daban las manos, no me daba el cuerpo, no me daba la cabeza, y más la guerra, que ya estaban tomando toda la isla, no el aeropuerto. Increíble, ese aeropuerto quedó de pie, es histórico esto, ¿no? Pero hubo un precio muy grande. Los verdaderos héroes son los que están en Darwin, en Malvinas, dejaron todo. Y bueno, en esa batalla final, yo me empiezo a congelar, no puedo percutir el arma, no me gustan las armas, pero no puedo percutir el arma. Entro a una cueva donde estábamos de refugio y hago un poncho se llama, bueno, como usan los gauchos, una frazada, hice un tajo con la cuchilla, me lo puse, cambié de arma, y cuando salgo lo único que dije era una cueva que tenía una cortina, un trapo, un pasillo, otro trapo, y yo custodiaba, éramos 2 que custodiábamos a 8. Y le digo, Jesús, yo ya había visto, le había pedido cuando gritaba el otro mamá, te pedí que no volver ciego, te pedí no quedar ciego y te pedí no quedar muerto vivo. No creo que me quede mucha vida, esto, 70 horas. Déjame ver quién me va a matar y déjame defenderme. Para esto necesito que haya luz, porque no lo veo ni a mi compañero.
no se veía nada ya. Y ya la visión se había perdido mucho por la debilidad y más Claro. la coordinación. Vos sabés que cuando salgo de esa cueva, eh, se abrió el cielo, salió una luna, era tan fuerte la luna que me tuve que sacar el casco y ponernos los pies, Joseph, porque me reflejaba contra los francotiradores. Se había abierto el cielo. Parecía una noche del norte. Vos me hablabas del Chaco y Luis, una noche allá en San Lorenzo, en Santa Fe, allá en Texas, no sé. Y yo entendí que eso solo lo podía hacer Dios y cayó un misil donde estábamos y cuando íbamos a quedar aplastados todos, uno había sido trasladado por un problema en el hígado y dejó un fusil en un poste, en un travesaño, que es imposible que aguante toda esa cueva, estaba camuflada con pistas de aterrizaje que tienen toneladas, te aplastas o te aplasta, y nos dio tiempo para salir. Este muchacho lo volví a encontrar ayer después de 40 años, el domingo, cuando nos condecoraron, y me filmó un video y dice, contale a mi hijo qué pasó con mi fusil. Y le digo, no fue tu fusil, fue la mano de Dios que tenía tu fusil. Y salimos todos, y al otro día, bueno, terminó la guerra. Increíble. Tuve un encuentro con Jesús, me dio luz. Y la cosa Es es que, emocionante lo que nos cuenta, hermano. Emocionante. y lo que la gente no entiende es que, ¿me escuchan bien? Porque yo sé que ahí me dijeron que, a ¿Te ver, Está escucha bajo abajo? tu volumen, Joseph. está muy bajo, yo no sé por qué, yo no sé qué es lo que pasa, ¿me escuchan mejor ahora? Ahora sí, Ahí José, va queriendo. Ok, ¿y ahora? mejor. ¿Y ahora? Y ahora ya estás gritando, José. Me Ay, extraño. perdón, perdón, No, o no, sea, no. Se te escucha bien, José. sí, mira, y lo que también la gente, para que entienda un poco más, o sea, una cosa es el cansancio físico, pero también el cansancio mental en medio de una guerra. Y una de las desventajas que esto usan las cárceles, por ejemplo, en Cuba y en otros lugares del mundo hasta el sol de hoy, o sea, no estoy hablando de tiempo atrás, hasta el sol de hoy, es que no te dicen la hora. Y el no tener noción del tiempo, eso te juega muchísimo porque te desesperas, como estaba mencionando el pastor, que no sé cuánto me queda de tiempo porque el tiempo es algo irrelevante, o sea, estás viviendo lo mismo todo el tiempo. O sea, es como que no se acaba esto. Y cuando estás en continuo opresión, tanto del enemigo, en el mismo terreno, con tu gente, sabiendo de que tienes un enemigo que tiene una ventaja, es muy difícil. Y, y es algo que solamente los soldados podrán entender, que cuando dicen, mira, o sea, por lo menos déjame ver quién me va a matar, para que por lo menos, o sea, caiga en la memoria del otro. O sea, que son cosas que son impresionantes. Y bueno, o sea, a mí me parte el alma porque yo sé lo que es la gente morir y gritar. Yo sé lo que es que la gente sus últimas palabras mencionen lo que más aman. O sea, y me contengo porque de veras que, o sea, muchachitos de 17, 18, 19 años, o sea, imagínate, tras que tienes un enemigo que te está opresionando, o sea, tienes también la falta de apoyo, o sea, con el hambre, con el frío, o sea, lo peor que tú puedes hacer es pelear no en tu mejor por ciento. Entonces, por eso, sinceramente, yo tengo un respeto muy grande por el pastor Feldman y todos los veteranos de Malvinas, aún siendo norteamericanos, porque de veras o sea, de veras, y estas son las cosas impresionantes que Dios pone en el ser humano, o sea, la pasión por lo que ellos creen, el amor, lo que le dicen en el fútbol, el amor a la camisa, el amor a su vieja, o sea, el amor a su nación, o sea, creció más grande que cualquier otro avance tecnológico, o sea, pudieron defender el aeropuerto, también mencionan el héroe piloto, que, o sea, le fue una pesadilla para los británicos. O sea, porque te voy a decir, hablando técnicamente de lo que es equipos militares, Argentina no tenía un equipo militar bueno, una mal desventaja, y aún así, mira los pantalones que tenía este piloto.
que aún así burló a la naval inglesa. O sea, una cosa impresionante. Entonces, de veras que me asombro, nunca me canso de escuchar estas historias, porque de veras o sea, son cosas sobrenaturales que el ser humano no se explica, que solamente Dios las sabe. En su perfecto amor y propósito, o sea, es algo tremendo. Así que bueno, ya me callo, porque No, de no, veras todo es que súper interesante y muy, muy lindo de escuchar. Bueno, Santiago, vamos a ir con las preguntas porque son muchas. Santiago pregunta cuál fue el momento que más miedo sintió. Calculo que debe haber muchos. En mi caso, es una pregunta que me hace mi familia, la que hace Santiago. Santiago es de Uruguay, él es uruguayo, me Ah, está mirá mirando acá, desde allá. tenemos que tomar un mate juntos, Santiago, ¿no? Y qué lindo que esté Uruguay aquí también en la audiencia. Un abrazo a los hermanos uruguayos. Mirá, Santiago, por ahí yo estoy teniendo un retorno y me escucho. ¿Existe la posibilidad de sacarlo? O si no, igual seguimos. A ver, ahí. Gracias, José. No, re bien. Hoy me ayudó tecnológicamente. José, hoy conoció a gaucho argentino, José, aparte del pastor. Santiago, lo que te decía, no es que soy Rambo, ni un superhéroe, ni nada de eso, pero en la guerra la verdad que no sentí miedo nunca. No sé si era por la juventud o por la adrenalina, viste que la pasión no se explica. Yo no es que me apasionó la guerra, pero nosotros nos pusimos la isla en el hombro y no había tiempo para miedo. No es que era valiente, entendeme, por favor. Eh, Después del postraumático que uno trae de la guerra, sí, tenés miles de situaciones de miedo, alerta, no dormís, te defendés, mirás para un lado, mirás para el otro, que nadie te ponga sin querer, aunque sea un amigo o un familiar, la mano en el hombro sin avisarte, o que te despierte en cuanto estás dormido porque reaccionás automáticamente hasta que Dios te sana eso, salís de la cama volando. Mi señora se creía que se había casado con Superman, cuenta, porque cualquier cosita que pasaba en mi casa aquí o con mis tres bellos hijos, cualquier ruido, yo volaba en la oscuridad y los chicos, wow, parecía que había ido Superman y Clark Kent se había convertido en Superman y después entendieron de 10 años que era malo para mí y bueno, es como que me había agarrado la kriptonita cuando Dios me sanó el alerta, pero en todo ese tiempo del proceso en que creo que Dios me curó y sigo obrando en mi vida, hubo muchos temores, pero en la guerra a mi hermano de Uruguay eh, no recuerdo haber tenido miedo. Por la inconsciencia de la juventud, no sé. No, y también el instinto de sobrevivencia. O sea, yo creo que uno como soldado se pone en la mentalidad del enfoque, el enfoque de la misión, y no piensas más en ti, piensas en el compañero al lado tuyo. O sea, como mencionaste, lo que dicen en el Evangelio de Juan, que no hay mayor amor que dar su vida por su amigo. Entonces, cuando hay unas cosas que la gente tiene que entender acerca de la milicia y de las Fuerzas Armadas, es que hay un lazo de hermandad que es inquebrantable. O sea, podrán pasar 10, 30, 15 años, 40, 50 y te encuentras con la persona que serviste y es como si lo hubiera visto ayer. O sea, no es algo muy impresionante, algo único, pero en sí eso del miedo a mí tampoco me tocó porque no tienes tiempo para el miedo. Lo único que te preocupa es que tu compañero de guerra responda a casa y también que tengas la oportunidad de, ¿sabes? Te enfoca más en soñar y pensar
no, cuando yo vuelva a casa, no sé si usted decía eso, Pastor Feldman, oh, Oh, vamos a tomar el heladito de la esquina o vamos a pasear en carro por la ruta al sur, no sé, o sea, siempre uno como que tiene una fantasía que te saca de la realidad tan fuerte que te está tocando, como que para sentir un poco de sanidad mental. Y bueno, y ya después es que viene la verdadera guerra, cuando regresa del combate bélico, que eso más adelante ahí habla, que hay 2 o 3 preguntas que hablan de eso. y vos sabés, Joseph, que vos conocés mucho de comida argentina. No sé si ahora lo que te voy a decir conocés, pero si no lo aprendés vos que tenés tan buen paladar. Había una torta, vos sos mucho más joven que yo, existe acá en Argentina, se llama, bueno, tu señora le tenés que preguntar que es argentina, exquisita, un bizcochuelo. Que toda mamá argentina creo que en un momento hizo un bizcochuelo en su casa a sus hijos. Y yo en la guerra me había encontrado una torta, no una torta, el cartón con el bizcochuelo. Y lo pasábamos y lo mirábamos, como decís, vos decís, cuando estemos en casa comiendo un bizcochuelo. Bueno, yo cuando caí prisionero, yo tenía mucha fiebre y yo había tragado vidrios de los bombardeos. Más que de los bombardeos, primero estuve en un depósito de quesos y los bombardeos astillaron todos los quesos, se llenaron de vidrio y cuando los británicos me tenían tirado en el piso, tuvieron esa consideración que nos llevaron a un depósito de comida. Y cuando yo veo el queso, pero tan astillado, con los mismos vidrios lo corto, porque estás prisionero, vos no podés estar de pie. Cuando estás de pie estás caminando y con los brazos en alto. Cuando estás quieto estás tirado en el piso y te están apuntando. Está bien, yo sé más o menos la descripción, pero ¿qué encontré cuando estaba tirado? Queso, horma de queso, llena de vidrio. Corto con los mismos vidrios el queso y desde el piso lo comí, o sea que tragué mucho vidrio con el queso. Y se me había achicado el estómago, ya estábamos comiendo una cebolla entre 11, antes de caer prisionero. Una cebolla entre 11. Eh, entonces, cuando como todo eso, me reviento y empiezo a descomponerme, empiezo a tener fiebre, vómito, un montón de situaciones. Muy, 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 muy fuerte. Y yo creo que ahí fue el peor deterioro que tuve, en esa descompostura y en esa fiebre. Y cuando estaba con fiebre, yo vivía enfrente de una plaza, en una casa acá en Mar del Plata, y siempre esa plaza tenía muchos lindos pajaritos y sus sonidos. Y yo en un momento, digo, cuando esté en la plaza voy a escuchar el sonido de los pájaros, en el medio de esta fiebre, y me imaginaba, como dice Joseph, ay, cuando esté en la plaza escuchando los pájaros, pero abría los ojos y veía a los soldados ingleses, el fuego de la fogata, de los barriles, yo que seguía con fiebre, que seguía descompuesto, pero volvía. Digo, algún día me iba a sentar en ese banco enfrente de mi casa, en esa plaza, y cuando vine, ¿dónde crees que me senté? En ese banco a escuchar los pajaritos. Y me he comido algunas tortas exquisitas también. Qué bueno. Tremendo. Bueno, acá estoy para las preguntas, José y Luis. Sí, aquí tenemos 2 preguntas. También, si en algún momento se le cruzó por la cabeza al estar al extremo de esta situación, la hipotermia, pensó mejor que era morir. Sí, sí, eso es lo que te decía, yo hablé con Jesús. Para mí sería mejor irme que seguir viviendo esta situación. El frío es muy duro, el frío constante, porque el relieve, la isla Malvina, lo que es la tierra, es arcillosa y es tierra, como una arcilla como celeste, turquesa, más la tierra, pero es todo mojado y todo húmedo. Y vos estás siempre con la misma ropa mojado, combatís mojado, te acostás mojado, te levantás mojado. Más el frío, cuando son 2, 3 días, como que normal.
cuando empieza a pasar un mes y te empieza a faltar el alimento, la falta de alimento, bueno, la falta de hidratos, de vitaminas mínimas indispensables, te hace sentir más frío todavía, más el estrés que te desestabiliza, como la parte emocional, el tema del tiempo, como contó Joseph, estrategias de guerra para quebrar la voluntad o la psique. Cuando se junta todo eso, vos preferirías estar, no estar, pero es más fuerte cuando cae un amigo, vos lo arrastrás. Y a mí me ha pasado amigos que han dicho basta, hermanos de la vida, le digo yo, hermanos de trinchera, no los ves por 40 años y el que gritaba mamá comía anoche, el del fusil nos condecoraron los generales el domingo. Es un regalo de Dios todo esto, el estar acá, el estar vivo, el volver a encontrarme con Joseph por medio de un Zoom. Nos vemos en Texas, Joseph. Y, y si Dios quiere, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy yo? ¿A qué voy yo? Y cuando esta gente se quedaba, hermanos héroes de la guerra, y se sentaban en el piso y me decían una misión, íbamos 4. ¿Tengo tiempo, José, para contar 2 minutos más? Sí. Y nos mandan una misión, pero una misión muy desventajosa, defendiendo el aeropuerto. Íbamos 4 y no llevábamos misiles, llevábamos 4 fusiles. Entre los 4 llevaríamos 1000 balas, 1000 municiones y 4 cuchillos. Y los 4 de 20 años con el casquito descuajeringado, ya estábamos los retazos que quedaban de nosotros. Y vamos igual a la misión, a defender otra posición, porque yo me tuve que replegar 3 veces, 2 veces. Una más, la tercera fue esta cueva que cuento, lo último que contaba. Pero cuando vamos a la otra misión, vamos 4. Y era una desventaja total, porque caían bombas, bombas, bombas. Una bomba, vos sabés lo que hace. Es más que una piscina, más que una pileta de natación. Y quedamos totalmente, nos desorientamos, quedamos al descubierto los 4. Y en el medio del combate. Y éramos pan comido. Y uno dijo, ya está, ya no tenemos más fuerza, ya no tenemos más posibilidades. Voy a cerrar una puerta, Ani, ¿me cerrás esa puerta? Y que tengo un retorno desde allá, de otra habitación. ¿Y qué hizo este soldado? Se sentó. Y cuando se sentó, le digo, ¿qué haces? Yo le decía fatiga. Si me escuchas fatiga, sabes lo que te quiero y te respeto. Sos un héroe para mí, te honro. Y Fatiga se sienta, porque estoy dando el sobrenombre, no el nombre, un héroe, y le digo, vamos, que tenemos que llegar, tenemos que salir de acá, acá no quedamos ninguno de los 4. Imagínate que ni con 1000 balas, ni con 4 cuchillos, esos 4 No. estaban cocinados ya, estaban cocinados. Si no estaba Dios ahí. ¿Y saben lo que dice él? Por la pregunta que hicieron. ¿Preferías morir? Fatiga dice, mira, la guerra para mí terminó. Yo prefiero morir que seguir, porque no doy más. No, cada uno llevamos un bolso. Joseph, todavía tengo tu mochila que me regalaste, ¿eh? ¿Sabes lo que ha viajado esa mochila? Una especie de mochila, las balas, lo que tenía ya no lo podías ni llevar. Y él tiró todo, tiró su bolso, su arma, y se sentó para morir. Y yo le dije, no, Fatiga, le digo. Y cuando miro al costado vemos allá, bastante lejos, una grúa, que no es mucho lo que nos podía cubrir, pero es lo único que había quedado en pie, una grúa. Y le digo, tenemos que llegar a la grúa. No, para mí la guerra terminó. ¿Y qué hicimos? Lo empezamos a arrastrar a Fatiga. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. La cabeza está en el otro, no está en vos. Esto se pierde socialmente, se pierde a veces eclesiástica o ministerialmente. Es terrible, ¿no?
códigos de tanto amor que nos enseñó Jesús. Y lo arrastramos a Fatiga, pero después tenías que arrastrar su bolso y su arma. Y él seguía así, él se había muerto adentro, entonces quedó como una estatua viviente. Y entre los tres lo arrastramos hasta que esos 4 chiquitos llegaron a la grúa y se pusieron ahí abajo y Dios los salvó. Uno de los que arrastraba Fatiga, Jorge, cuando volvió tan mal del postraumático, de la guerra, nunca más habló de la guerra. Y le agarró un cáncer en la lengua. Y no solo que le agarró un cáncer en la lengua, sino que tuvieron que empezar y perdonen la audiencia, pero sepan lo que es una guerra, lo horrible que es y las consecuencias que trae el postraumático. Este muchacho que arrastró a Fatiga, estaba bajo la grúa conmigo, que en mi cumpleaños, 40 años después, el 25 de mayo, fue hasta la trinchera en medio de un bombardeo y me regaló un chicle y me lo tiró en el casco. Yo creí que me habían dado un balazo. Obvio, donde yo tengo mis medallas condecorativas del Congreso, lo que sea, o situaciones de guerra, tengo siempre un chicle bazooka que me ponen mis hijos, que es la medalla de mi amigo. Pero cuando volvemos de la guerra, él no habló más de la guerra, no es que no habló, y un cáncer le empezó a tomar la lengua, y se la empezaron a cortar al punto que tuvieron que sacar la mandíbula y poner una mandíbula de metal. Y le dieron muy poquitos días de vida. Y yo fui y le golpeé la casa, porque como dice Joseph, si no lo ves 20 años, no lo ves 10 meses, hay un vínculo, son hermanos de la vida, espalda con espalda, codo con codo, como decíamos en Malvinas. En Malvinas dormíamos codo con codo, así en el pozo entrábamos 2 o 3, según la trinchera, a veces 10 o 12 si era una cueva. Entonces le golpeó la puerta, Falucho le decía yo, Jorge Altamirano. Si la familia escucha algún día esto, mi respeto, mi amor y mis honores a ese héroe. Y le golpeó la puerta y abre y estaba así flaquito, hablaba muy poco y ya le habían empezado a cortar la lengua. Y me dice, Germán, voy con mi esposa, la reina, como le digo yo, Anaí, vamos los dos. Era Navidad y le digo, ¿qué novedad en el frente de batalla? Y me dice, Germán, tanto tiempo, te viniste a mi casa, ¿me vas a dejar pasar? Le digo. Y me dice, mira cómo estoy. Llevaba su suero, todo. Me dieron 3 meses de vida, 90 días. Le digo, bueno, mira, va a ser Navidad, quiero que vengas a la iglesia conmigo y con la reina. Así que yo te voy a venir a buscar el 24 y nos vamos a festejar la Navidad con Jesús. Y después yo te voy a acompañar hasta que parta. Si Dios quiere que parta, bueno, y le tuve que hacer el servicio y todo, con la bandera argentina en el ataúd, con el clarinete, y le digo, disculpen que soy ministro, soy pastor, o un hijo de Dios, uno más en el cuerpo de Cristo, pero no puedo evitar que me caigan las lágrimas. Pero yo sé que Falucho conoció a Jesús, que es su Salvador, y sabe y para dónde iba, y yo sé con quién está en vida eterna. Pero hasta el último momento lo acompañé. Bueno, mira todo lo que conté de Fatiga de Falucho, y sí, a veces preferíamos irnos, pero nos quedamos a pelear por las Islas Malvinas, que son argentinas. ¿Qué agregar, no? Es emocionante, nos emocionamos todos, calculo. No solo ustedes. Son vivencias tan duras que es difícil no conmoverse ni emocionarse. Pero lo que estaba pensando mientras usted hablaba, tantos hermanos que hoy se quejan, tantos hermanos que sienten la necesidad de ir a las iglesias para decir que están cerca de Dios, ¿no? Y cuán errado hemos estado tanto tiempo porque no hemos entendido que Dios está dentro nuestro, no hemos entendido que a Dios se lo puede buscar en la misma miseria, ¿no? En este sentido, ¿no? Lo que vivió usted una guerra presencial, pero muchas veces pasamos por guerras internas
y no entendemos que Él está ahí, dispuesto a que nos rindamos delante de Él. Y la experiencia que usted nos está contando, cómo conoció a Jesús, porque nadie se lo presentó, fue así lo quiso Él es soberano, Él hace como quiere. Y podríamos seguir hablando mucho de lo que usted vivió ahí, y nos vamos a emocionar, pero me gustaría que adelantemos un poquito, si es posible, toda la parte posguerra, ¿no? Con gusto. Porque nos gustaría saber cómo fue su crecimiento con el Señor, cómo es que hoy el Señor lo puso como un ministro suyo. Pero bueno, hubo una etapa cuando volvió a Argentina, ¿no? Creo que fue la etapa más dura por lo que estoy escuchando, más que la misma guerra, ¿no? Que lo que vio es durísimo, pero quiero decir la parte personal más que nada, ¿no? La vivencia de los compañeros y eso, lo escucho hablar de sus hermanos y la verdad que es hermoso y es lo más cerca que escuché después de Jesús hablar de cómo quería que nos honremos entre hermanos, ¿no? Usted vivió sin saber lo que Jesús quería, el amar a gente que no conocía como si fuera suyo, al vivir uno para darle vida a otro, ¿no? Porque eso es lo que estoy escuchando y la verdad que inspira muchísimo y esto, quiero marcar esto, ¿no? Que Dios está siempre dispuesto ahí con nosotros. No hay situación, no necesitamos de otro, necesitamos rendirnos ante Él. Y bueno, me gustaría que nos cuente un poquito cuando volvió a la Argentina, porque lo hemos visto un poco en los videos, ¿no? El encontrarse con la familia, encontrarse con la vida de ese muchacho que antes de irse tenía muchos sueños, pero que a la vuelta la vida lo sorprendió con otro futuro, ¿no? Es verdad, Luis, Pastor, muy buena Pastor la Ferman, pregunta. disculpa, Pastor Ferman, Joseph, mira, entiende. Joseph, ¿me escuchás? Sí. sí, discúlpame que te interrumpa y quiero solamente añadir un poquito a lo de Luis. Es bueno que toques lo que Luis está hablando, porque, por ejemplo, tengo aquí un amigo, Coqui, él es herido de la policía y ha de cuenta de que también pues pasó una situación, ¿me entiendes? No es fácil lo que los policías pasan tampoco. Y él hizo una pregunta acerca del estrés postraumático, de que cómo lo hiciste. Entonces, y lo digo públicamente, Coqui, para que sepa que esa pregunta se va a contestar ahora con lo que Luis le pidió al pastor Feldman. Así que sí, pastor, así como lo que me contaste cuando regresaste, el encuentro con tu familia, con tu papá, después de ahí tu abuelita, que te quedaste con tu abuelita, la polaca, ¿Cómo te que fue acordás? No, sobreviviente, se la huyó del segunda. holocausto. Y bueno, por ahí, ahí arranca, perdón. Qué memoria, amigo. Con Joseph hablamos de este tema, aún del postraumático, lo pudimos charlar como veteranos de diferentes países, pero hermanados en la fe y por las experiencias vividas en la guerra y después de la guerra. Pero vuelvo a lo que vos decías, Luis, y para contestar ahí a Coqui, también, mucho gusto, Coqui, tanto las Fuerzas Armadas, bomberos, policías, rescatistas, no solo los que estuvimos en una guerra, tienen un shock o una vivencia postraumática por las situaciones que viven, por lo que ven y experimentan. El veterano de guerra todo tiene postraumático, no puedes evitarte, es como que te ponen una inyección de guerra y después te traen a la ciudad y las calles donde vos caminás son las mismas, la ciudad es la misma, tu familia es la misma, pero vos no sos el mismo. Entonces, es muy difícil. Y otra cosa que en mi caso, esto por ahí lo hablamos con los veteranos de guerra, Dios quiera que esto llegue a muchos veteranos de guerra también,
los muchachos que estuvieron en Irak, estuve con los muchachos en Israel hablando de estos temas, ni hablar con los hermanos de la vida argentino. Vos no te perdonás, como el código es más importante que vuelva el otro, fatiga. Si me está escuchando fatiga, te quiero mucho. Que vuelva el otro, a que vuelvas vos. Vos cuando volvés, no solo que no son las mismas calles, no solo que sí que son las mismas calles, la misma ciudad, lo mismo todo, el mismo no sos vos, tenés como una culpa que no la entendés de haber vuelto. Tenés, en este caso de esta nación, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué? Yo por ahí hubiera preferido quedarme allá. ¿Por qué no volvieron? Entonces, toda una pregunta que vos recién estás iniciándote en Dios o recién conociéndolo, pero es algo muy fuerte en mi postraumático, por ejemplo. Vos fijate, el 14 de junio es el día donde yo soy expatriado y para Suiza, para Ginebra, para la Cruz Roja puntualmente, yo tengo un diploma de prisionero de guerra y como expatriado, como que me expatriaron de mi propia nación, algo medio loco, ¿no? Algo como que no te da la ecuación. Entonces dice mi rango o documento, o esto o lo otro, lugar de combate, expatriado. Y vos decís, qué impresionante. Pero esto fue el 14 de junio donde estuvo el rendimiento. Como Dios, en ese encuentro que yo tuve, que conté del poncho, que se hizo la luz, que terminó la guerra el otro día, llega un mensaje, ya en donde estábamos replegados por tercera vez, y dicen esto, los mando, no se hagan matar, ahí voy a la pregunta, que la guerra terminó. Nosotros ya estamos replegados tan lejos, defendiendo el aeropuerto, porque lo defendimos por todos los lados, la verdad. Y que no se hagan matar, que la guerra terminó. Y medio vos venís con la adrenalina, venís con el combate, no crees que la guerra terminó por más que te den una orden de lejos. Entonces le digo a uno que partió también, posguerra, con el postraumático, murieron más en Argentina y se suicidaron lamentablemente más de los que murieron en el frente de batalla. Y uno de los muchachos que murió con infarto, muerte súbita, le digo Colorado, doy sobrenombres, Colorado, los que estuvieron en la guerra conmigo saben de quién hablo, otro héroe, le digo Colorado, vamos a la posición donde estuvimos en el aeropuerto, porque no soltemos el arma, pero nos dieron orden de que no nos hagamos matar. Y digo, ya estamos muertos, en la guerra morís muchas veces, ¿no? Yo sé, ya estamos muertos, le digo. Pero mirá lo que me pasó. El día 14 de junio vuelvo a la posición donde cuando vuelvo encuentro en una trinchera todo roto un libro mío donde hay una carta de mi hermana. Volví como un mes y medio después ahí. Pero paso por una trinchera y había un soldado argentino apuntándome. Dos había, uno me apuntaba a mí y al Colorado, y nos apuntaba lo que sería el abdomen, el estómago desde el pozo. Y nos pregunta esto, santo y seña, ¿qué es santo y seña? Vos tenías que decir el santo y seña del lugar para ver que eras un soldado, que no eras un infiltrado, ¿no? Por más que tenías el uniforme de Argentina. Yo había combatido un mes y medio atrás ahí. Ya había otro santo y seña, es como que dijera Houston, Texas, qué sé yo, Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, San Lorenzo. Yo ya no lo tenía el santo y seña del lugar. Y él me iba a matar, me iba a tirar. Entonces yo estaba con un fusil automático pesado que se me había roto el seguro y tenía una G de Germán que le había hecho con un cuchillo en el mango de madera, y mi compañero sabía que si yo apretaba salían un cargador, 50 balas,
con un apretar, no salían de a una. Entonces él me mira y me dice, ¿qué vas a hacer? Porque nos iba a matar. El mismo soldado argentino, no inglés. Y me dice, santo y seña. Y él creyó que yo iba a apretar el gatillo y lo iba pobrecito. Pero estaba ese código. Es más importante que llegue él que llegue yo. Y obviamente no le tiré, me di vuelta y sentí el ardor en la espalda de que me había disparado, pero nunca me disparó. Yo ya ahí creí que moría. Entonces hice un pozo y enterré mi arma y mi arma quedó en Malvinas. ¿Cómo es el postraumático? Vos volvés con todo eso, no vuelven todos como volviste vos, y lo primero que me encontré en la estación de tren era la polaca. Yo sé cómo te acordás, ¿sabes lo que amaba esa nona? Una polaca que me esperó y mi mamá, mi hermana, algunos amigos del barrio, de la ciudad, y yo como las bombas me habían bajado las venas de la nariz, tanto porque en la guerra te enseñan cuando vas, que cuando estás en el frente de batalla y te bombardean mucho, o te bombardean, vos tenés que abrir la boca, ¿está bien? Y es como que descomprimís la destrucción interna de la onda expansiva, entre comillas, en los libros de estrategia militar, en la teoría. En la práctica, con 19 años, 20 que cumplí ahí, vos cerrás la boca, no la abrís. Te dije me agarré gingivitis porque empieza a sangrar la encía, no te higienizás, se te empiezan a caer las piezas molares, y al cerrar la boca, todos esos golpes rompen las venas de la nariz y sangrás de nada. Cuando yo bajo acá a la estación de Mar del Plata, estaba la polaca, toda la familia, pero en el calor de la gente, ya el calor nomás o el frío me sensibilizaba y yo empezaba a sangrar. Pero para mí sangrar era como transpirar. No, no, no había vuelto todavía. Pero mi hermana, si me estás escuchando, Cecilia, te amo. Mi hermana me empezó a gritar, estás herido, y me abrazaba. Y de ahí me di cuenta que tenía sangre. Y como el soldado mira un poco en cámara lenta, porque mirás los objetivos, mirás de dónde vienen, escuchás, observás, olfateás, caminás como de otra manera. Yo seguía así, con mi bolso en el tren, bajándome del tren, pero en todo lo que miro en cámara lenta, yo esto se lo conté a Joseph, en algún restaurante o en el auto, Joseph, no me acuerdo, o en alguna librería, o en alguna iglesia, Joseph, que me tocaba la música mientras predicaba ahí con la acústica, no sé dónde, no lo veo a mi papá. Ahí se cortó, volvemos, Joseph, seguimos. Estamos en vivo todavía. Estamos, Perdón. estamos firmes como rulo de estatua, Joseph. ¿Eh? Bueno, firme como pata de oso. Entonces no lo veo a mi papá y yo pensé que mi papá había muerto. Lo primero que me vino a la cabeza y que no me lo querían decir, y dije, sobre que tuve que volver, sobre que no volvieron, ya venís con eso que te cuento algunos. Y encima acá pierdo a mi papá, digo, era como mucho, sangrando, mi hermana llorando, bueno, no faltaba nada. Algo que no me animaba, mira mi foto, ahí cuando venía en el tren, ahí cuando me bajé en la estación, mira, Germán, cuánta agua bajo el puente. Eso es un milagro, que está acá es un milagro, le creció la barba como a Joseph, es un milagro. Y cuando me bajo de ahí del tren, no lo veo a mi papá y digo, bueno, un momento pregunto, ¿dónde está papá? Y una tía me dice, mira, le dijeron que los que volvían con vida, los que volvían en el tren, ahí donde ves esa fotico, esa foto, son los que vienen. Y los otros murieron. Imagínate mi padre qué hizo. Se fue a trabajar y no,
el aeropuerto. Mirá, quedó de pie el aeropuerto. Gracias, Joseph, por esa foto. Gracias, hermano. Mirá qué lindo. El aeropuerto quedó en pie. Increíble. Qué manera de pelear, señor. Y bueno, volviendo al tema, mi papá estaba en un café trabajando y lo voy a ver al café vestido de soldado. Cuando entro al café le digo, hola papá, y él estaba haciendo café en la cafetera obviamente y no se daba vuelta. Hola papá, como a la tercera, cuarta vez se dio vuelta y fue y me abrazó. Ah, este soy yo el que está sentado ahí. Jesús, mira qué chiquito que era. Es un poco antes de ir a la guerra, mira. El de arriba es el que Colorado, que no está más, que murió. Ese soy yo. Era solo. Ahí tenía 18, 19. El Colorado, que casi nos tiran cuando termina la guerra con los brazos cruzados. Los muchachos rebeldes. Con este joven estuve el otro día, nos condecoraron a los dos, en un momento con Castro, si me escuchás, ahí está, con su cigarrito, el negro, le digo yo cariñoso, en un momento creíamos que estábamos en el cielo, nos agarró, quedamos como encerrados en un combate y en el medio de las explosiones quedamos los dos así en cunclilla y cuando terminó todo lo miro y él me mira, pero no sabíamos si estábamos en las Malvinas o ya nos habíamos pasado a la otra dimensión. Y después de muchos años nos encontramos a comer y le digo, Castro querido, el otro día también nos condecoramos juntos, eso fue un regalo de Dios. Digo, ¿vos te pasó lo mismo que yo? ¿Vos querías que estabas muerto? Sí, no, no sabíamos dónde estábamos, ni era factible humanamente que estemos vivos después de eso. Pero salimos los dos vivitos y coleando. Mi papá me abraza, volviendo al tema, pero yo veo que los muchachos estaban todos comiendo, mirando fútbol, que acá nos gusta todo el fútbol, no estoy en contra ni de la comida ni del fútbol, pero como que en Argentina no había pasado nada. Nos escondieron porque habíamos perdido, no nos atendieron, y yo me enojé mucho, hablaba que la injusticia genera violencia, la frustración, enojo, me agarró todo ese enojo por esta frustración de este rechazo, no tuvimos atención ni psicológica. ¿Y qué pasó? Quedé 3 años sin hablar. Estuve hasta los 23 años sin hablar. Lo primero que hice, me fui del país y no conté a nadie que estaba en la guerra, como mi amigo que murió que no contaba, y viajé todo hasta el lado de las Guyanas francesas, crucé la selva brasilera, pasé por Bahía, Río de Janeiro, Victoria, Espíritu Santo, San Luis de Marañón, Belén do Pará, y cuando volví encontré todo igual. Entonces, ¿qué hice? Me volví a ir, y volví, pero estuve 3 años sin hablar. Hasta que cuando al tercer año, cuando vuelvo de Brasil, mi padre sufría mucho porque él quería escuchar. Yo no hablaba, no es que no tenía cuerdas vocales. Después me tuvieron que sacar un nódulo muy grande, inflar con gas y operarme, que tenía un nódulo, pero no había hablado. Y le digo, mira papá, cuando me fui a la guerra, mamá me dijo que me acuerde de Jesús. Allá conocí a Jesús, pero no lo conozco del todo. El día que lo conozca del todo, seguro que me sana. Y ahí empecé a hablar, Jesús me sanó, acá en la audiencia no puede ver un cartel que tengo, capaz que ve fotico, algún libro, pero el cartel dice obra en construcción, el Espíritu Santo y su gracia siguen constantemente, pero bueno, hemos crecido hace 33, 35 años que estamos en el ministerio. Dios nos llamó encima al área del ayuno, uno que pasó hambre, y de la guerra espiritual. Viste que uno que estuvo en la guerra lo que más quiere es paz, no quiere guerra. Pero bueno, Dios nos llamó, estamos como pastores, estamos en el área de la intercesión, de la guerra espiritual, de la cartografía, del mapeo, pero sobre todo somos
uno más en el cuerpo de Cristo que estamos para servir y dar gloria a Dios por lo que hizo, ha hecho y lo hará, y sabemos que todo lo hizo Jesús y lo amo mucho. No sé, yo sé si querés preguntarle algo. No, ahí sí es muy Está bajito, importante. yo sé. Otra vez, ay mi madre, pero yo no sé por qué. Y ahora va a tener que pegarme el micrófono. Ahí está. Qué cosa. Bueno, eh, no, mira, sinceramente es bueno hablar del estrés postraumático porque, o sea, hay una de las cosas que lamentablemente en el cuerpo de Cristo se demoniza y se ridiculiza cuando alguien va al psicólogo. O sea, hay eventos que la guerra mental es tremenda. O sea, por ejemplo, nosotros pues somos veteranos de guerra y hemos visto la muerte, pero también hay gente que pasan accidentes automovilísticos o pasan por crímenes que los asaltan o pasan un intento o hasta un abuso, una violación, diferentes tipos de cosas, que son experiencias de vida que son de cambios instantáneos, los de repente, pero no de Dios, de repente malos. Y hay mucha gente que ha pasado por esto. Por eso yo sé que Coqui hace la pregunta porque a él lo conozco personalmente. Un excelente ser humano. Ama a Dios y bueno, lamentablemente fue herido. Y así como vos, Pastor Felmán, tanto con los héroes de Malvinas, abogazan, ¿sabe? Pelean por los derechos de Malvinas, de siempre. Él también se mueve mucho y ayuda a a los compañeros uniformados. Siempre se mueve porque pues, lamentablemente depende de quién esté en el poder, es que le den bola, o sea, los ignoran. Entonces, es bueno, por eso pues, hice énfasis en que hablaras un poco acerca de cómo, o sea, tanto así, Dios es bueno y Dios puede hacer todo, o sea, igual, o sea, es algo que toda la vida tú tienes que ir trabajando con el Señor en áreas que todavía te quedan. Eh, y, y, o sea, y algo impresionante. Cuando tú mencionabas, yo sé que no lo mencionaste acá, pero cada vez que pasaba un avión te tirabas al piso, te metías debajo de la cama. eh, Pobrecita tu nona ahí aguantando. Oh, Y es que las abuelas son algo especial, es otro corazón. Y, o sea, y lo más feo es que cuando tú volviste, viste que todo estaba igual. Y yo sé que Santiago, nuestro amigo de Uruguay, dice que se pregunta de cómo, o sea, y eso tú lo contestaste, que cómo puede ser posible o sea, no se le dé, o sea, él busca en Google y todo eso y no se le da como que ese reconocimiento que ustedes verdaderamente merecen. Y bueno, gracias a Dios que en estos últimos años se ha visto mucho, vi bastante apoyo en estos 40 años, o sea, a pesar, vi bastante apoyo, se está hablando mucho en la televisión y eso es muy bueno. Yo cuando fui a Argentina pude verlos, que me acuerdo que te envié una foto qué y estaban bien. ellos en una iglesia. A mí se me olvidó cerca de la Casa Rosada y nosotros entramos y estaban ahí, tuve el privilegio de saludarlos, contarles que tengo un amigo que es héroe combatiente también y bueno, pero es bueno de que vean de que aún así, aunque estés en el ministerio, aunque estés en el pastorado, que Dios te ha llevado a diferentes partes del mundo a predicar el evangelio, puedan ver de que, o sea, de que uno, sabe, de que uno puede buscar ayuda en lo psicológico, de que, o sea, te agarras de la medicina, pero también te agarras de Jesús. O sea, y algo que estaban comentando aquí eh, la gente es que conociste a Jesús en medio de las tinieblas, o sea, en medio de los momentos, o sea, y así es, no necesitabas tanto espectáculo para tener un encuentro con el amor, o sea, con lo más lindo que puede existir en este mundo. De que aún así pudiste enseñar el amor de Jesús a esos compañeros
y pudieron estar con él. Y yo sé que hasta el sol de hoy todavía lo hace. Ahí contaste que tienes un compañero que él está contigo en la iglesia y es como si fuera tu mano derecha, el que creo que le falta una pierna, creo que me contaste. No me acuerdo cuál. Y bueno, ahora Había uno falleció. que no le faltaba un ojo. Ah, no, pero no es veterano de guerra, sí, 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 un no vidente. Debe ser mi hermano Israel, un genio. No, no, él no combatió, pero bueno, tengo otro compañero que, bueno, ahora partió también. Le cortaron una pierna, entonces lo fui a ver Ese. ese, creo que lo fui a ver al hospital y medio, no es que estaba enojado, pero no me dejaba que le ponga, él andaba con unos pantalones camuflados que había dejado en el bolso, pero tenía las dos piernas, a la sola le faltaba una, pobre. Y le digo, déjame que te ayudo a ponerte la bombacha, se dice de combate, ¿no? El pantalón de combate. Eh, no, yo puedo solo, me dice. Bueno, dale, le digo. Y veo que cuando se acomodan en el hospital en su cama, se empezó a, bueno, le faltaba una pierna, ya no estaba igual. Y digo, dale, somos hermanos de la vida, déjame ponerte el pantalón. Bueno, me dice, poneme el pantalón, la chaqueta, pedimos una silla de ruedas y nos sacamos, éramos con otro veterano más, y nos sacamos los tres una foto, capaz que es eso. Después le tuvieron que cortar la otra pierna y hace poquito, un mes, 2 meses, a partido con el Señor. Se entregó al Señor, fue ministrado. Y hablando del postraumático que dice Joseph, y lo que dice la Biblia puntualmente, y es algo que por ahí se demoniza o se ridiculiza o no se entiende, ¿no? Eh, Cuando el apóstol dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma, donde está la voluntad, donde está la psique, donde están las emociones, obviamente, los sentimientos, necesita ser prosperado. Para prosperar en todas las cosas, y aún ministerial o espiritualmente. Seas un apóstol, un evangelista, un ministro, vayas a las naciones, un hermano del cuerpo de Cristo, somos todos iguales. Dios está con todos nosotros y cada uno tenemos un llamado especial conforme un diseño original que Dios nos hizo. Pero a veces decimos, el hermano es almático. No, no, no. Hay que ponerse delante de Dios y decir, Señor, yo necesito que me sane. Yo estuve mucho tiempo con el postraumático, por ahí Coqui me entiende y algunos que vean a futuro el video. Tenés que volver a dormir. Tuve que volver a aprender a bajarme de una cama porque yo dormí mucho en el piso. Lo que contaba Joseph, cuando mis padres o la nona me veía tirarme abajo de la cama, yo inconsciente de esto. O mi padre me decía, Germán, parecés que peleaste toda la noche con leones. Yo seguía combatiendo, no paraba. Yo estuve 7 meses para que mi avión personal encuentre un hangar para empezar a seguir viviendo. 7 meses, pero después llevó años. Verme las manos azules, no dormir, el alerta que me duró como 10 años a mí, aunque la familia estaba contenta, después entendieron que era algo que me hacía mal a mí. Situaciones de pánico, situaciones de temor. Como te dije, no tuve temor en la guerra, pero sí en la posguerra. Después el rechazo, no tenés trabajo o no te dan porque fuiste a la guerra. Yo te voy a contar una confidencia y como decimos los argentinos, lo mando frente a Joseph. Joseph sabía que yo tenía que me iba como misionero a Israel, que me iba a Israel. Y unos días antes de irnos a Israel, él se quiso ir a comprar un pantalón a un mall, me acuerdo, Joseph, que te compraste un pantalón ahí canchero. Y lo acompañé y él me acompañó a comprar una valija, ¿te acordás, Joseph? Sí. Pero ¿qué es lo que te cuento? Que el postraumático, es decir, ¿qué tiene que ver con cosas de rechazo que vimos en la posguerra? Digo, yo sé, para ir a Israel necesito unas zapatillas cómodas, porque sé que voy a tener que caminar.
¿Me llevaba a un lugar donde las pueda comprar? Sí, me dice Joseph. Y me llevaba una X marca de lugar a comprar las zapatillas. Cuando las voy a pagar, Joseph me dice, o te va a acordar, Joseph, no, veo que saca una tarjeta, no sabía de qué, no una tarjeta de crédito ni de débito, una tarjeta, un carnet, y yo no, Joseph, las quiero pagar yo. Me dice, no, no las vas a pagar vos, pero las vas a pagar con el descuento que tenemos los veteranos de guerra del 20%, como debes tener en tu país, ¿no? Para él era natural. Y para mí era sobrenatural lo que él me planteaba con su carnet de veterano de guerra. Yo cuando salimos charlamos este tema. Me dice, Germán, yo cuando vine de Irak o cuando nos movilizaba, entrábamos en un lugar y la gente no se peleaba, se esforzaba para pagarnos lo que habíamos consumido, o nos honraba. Bueno, eso acá no se conoció, se está viendo después de 40 años. Gracias a Dios, tuvimos un desfile que acá en Mar del Plata la sociedad celebró, en La Nación se celebró, la gente tomó conciencia, pero el postraumático, o sea, de un militar, en la fuerza policial, bombero, rescatista, como dijo yo, una violación, algo que te cambia del día a la noche, te rompe todo adentro y el alma se rompe. Y a veces vos decís, no, no puedo hablar esto en la iglesia porque soy espiritual. No, no, hay que presentar delante de Dios cada situación. Esperanza que se demora es tormento al corazón. Hay muchas cosas los que hemos tenido y se han pasado los procesos del postraumático que se cumple lo que dice Eclesiastés 3, que me lengua la traba. Todo tiene un tiempo y una hora de lo que se quiere debajo del cielo. El postraumático no es café instantáneo, no es fast food y se sana con 2 palabras. Necesitas compañía, necesitas llorar, necesitas administración. En mi caso no hubo psicólogo, mi psicóloga fue, gracias a Dios, mi reina, mi esposa, donde en un momento yo le decía, mira, te dejo mis cuentas, te dejo todo porque yo ya no estoy para estar en esta sociedad, me tengo que ir de acá, la gente no entiende nada y no voy a poder llevar la familia adelante. Los chicos eran chiquitos, yo ya tengo chicos de 30 años con 3 hijos, pero allá atrás, y ella me miraba y me decía, vos no te vas a ningún lado, vos tenés una misión para cumplir. Y ella agarraba la Biblia, estaba buscando justo acá una palabra, y agarraba la palabra y agarraba y me escuchaba y noches sin dormir llorando, yo o mal, y ella ministrándome, dándome palabras y sobre todo compañía, sobre todo aliento, sobre todo amor. Entonces, yo a Dios le debo la vida y honro a la mujer que Dios me dio, porque es muy duro. Perdóname, yo sé vos que somos de un matrimonio joven, no sé si está tu señora escuchando y que no me va a recibir en Texas después de lo que diga. Pero ella no sabía lo que era casarse con un excombatiente. Yo estoy casado hace 31 años, he pasado por algunos procesos postraumáticos, ¿no? Ella me dice, yo no tenía ni idea. Primero se te ve como un héroe que vos podés cubrir todo, pelear contra 1000, tirar para un tanque con la mano, dar 3 vueltas a carneo en el aire y caer parado, pero después se empieza a ver el hombre que tiembla, el hombre que llora, el hombre que no quiere vivir, el hombre que no puede, el hombre que se tuvo que cuidar cuando dormía para que no le corten el cuello y lo ves durmiendo y que se despierta con una alerta. Después ese hombre se tiene que hacer padre, tiene que traer la provisión, tiene que ser entendido en una denominación, en una iglesia, en una sociedad, en un estado. Y vos decís, ¿y qué hago con todo esto? Y yo tengo esta compañera, Anaí, que me acompaña, hace 31 años, y me acompañó ¿dónde?
a todos lados, y Joseph sabe. Me acompañó a Centroamérica, me ha enviado a las naciones, a Corea, a Oriente, a Medio Oriente, qué sé yo, he tenido que dar la vuelta cerca de Siria, por todos lados he estado con soldados como Joseph, por todos lados hablando del postraumático. Pero Dios quiere que mi alma se sane. Dios quiere que me ocupe de mi alma. Y el espíritu, obviamente, va a ir creciendo en tiempo y forma conforme el llamado. Una preguntita, Germán, si es que, a ver si la puedo trasladar. A ver, Obviamente, el amor de su esposa, la paciencia, que indudablemente estuvo Dios ahí sosteniéndola a ella para poder abrazarlo y contenerlo en los momentos difíciles, sí. estuvo ahí sin lugar a dudas, ¿no? Pero si es posible y si hay un momento en su vida donde hizo un clic grande que lo llevó a poder resolver todo eso, ese postraumático, todo ese enojo, porque me imagino, tanto usted como todos sus hermanos que hoy no están acá entre nosotros, que lamentablemente tuvieron que partir por no tener esa contención que usted tuvo, que es una contención que debería haber dado el Estado, la sociedad, la misma sociedad tendría que haber contenido, que hoy, 40 años después, está empezando a reconocer. Hubo un momento donde Dios hizo un clic muy grande en su vida, al punto que hoy lo lleva a servirle con fervor, con pasión, y el haber podido sanar todo eso, que me imagino que fue otra guerra titánica, porque si hay una guerra que nos cuesta mucho a los seres humanos es ganar la interna, ¿no? El realmente abandonarse a los pies de Cristo, realmente a dejar de lado el orgullo, los temores y tantas cosas que hacen a un ser humano, ¿no? Se puede encontrar un momento donde Jesús dijo, a partir de ahora nacés de vuelta y empezamos de cero. Yo creo que en mi caso, yo puedo hablar por mi experiencia personal delante del Señor, hubo varios clics, varios momentos. Uno cuando volví a hablar, a los 24 años que te contaba que estuve 3 años sin hablar, pero estaba todo en pañales, porque yo me perdí en las drogas, me perdí en los vicios, me perdí para olvidar todo esto. Yo ya venía perdido ante la guerra desde los 12 años, imagínate. Creo que mi proceso de abstinencia lo pasé en la guerra, aparte de todo. Y después vengo a la posguerra, y si antes consumía droga, ahora ya me mataba con la droga. Para vergüenza mía lo digo, no como algo... Entonces, sin hablar, consumiendo y totalmente perdido, cuando yo empiezo a hablar, si bien ya estoy salvo, ahí va lo del Evangelio, si bien ya había conocido a Jesús, acá me entrego en Argentina al Señor, mi mente está totalmente enferma por el postraumático y por la posguerra y las nuevas guerras interiores. Hoy soy llamado como un ministro a compartir lo de la guerra espiritual. La guerra espiritual, como dice Efesios, ¿no? Principado, potestad, de hueste de maldad, gobernadores, todo lo que ustedes conocen, no les voy a enseñar esto. La guerra espiritual se genera en la mente, que es lo que decís vos. Imagínate en la mente de un exadicto, es veterano de guerra y que hoy tiene que ser sanado, que se casó, que su esposa no sabe con quién se casó y empieza a tener hijos. Y tiene que traer el pan en una sociedad que lo rechaza porque defendió la patria. Es difícil. Pero ¿qué hizo Dios? Yo sé que lo hizo Dios. Me llama al ministerio del ayuno y la oración. Algo que yo que pasé hambre, que gana de ayunar voy a tener. Pero el Señor me puso la unción. Nos puso. Me dijo, arengá las tropas, pero las tropas espirituales, pero voy a los clics para ver si pueden ayudar a alguien. Dios me pide algo en el 98.
en el 98, que vaya a Inglaterra a hacer un intercambio cultural. Digo, ¿Inglaterra? No me mandó a Puerto Rico, porque si no me iba a lo de la nona de Jose y me comía algo con la Bomba. nona. Come Claro, como si no hubiera un mañana. como si no hubiera un mañana, claro. Claro. Y me manda a Inglaterra. Y le digo, había que traer 40 jóvenes ingleses acá, de la iglesia de allá, la iglesia de acá, y este intercambio cultural después iban a ir 40 jóvenes allá, pero los representantes eran 4 jóvenes en esa época, el 98, y uno de los 4 era yo. Y ese fue mi primer prueba de la sanación, porque oré tanto que oré hasta con, literalmente Dios sabe, tuvieron que limpiar la sangre que había en el piso de que me caía cuando lloraba reclamando las almas de los ingleses. Y fui al Buckingham Palace, allá en Inglaterra, pedí perdón en la puerta del Buckingham Palace, no solo que pedí perdón públicamente a las madres, pedí perdón a la nación, y después volví acá. Al tiempo que vuelvo acá, hace 5 años atrás, mucho tiempo, vienen ellos de Inglaterra y se hace un evento de evangelismo masivo en la Rambla, en la costa acá, donde ellos me piden perdón públicamente a mí. Otro clic de sanación. Pero no solo eso, que a los 35 años de yo volver a Malvinas, vuelvo donde vieron el video a Malvinas, a un evento de natación de aguas abiertas, donde participo con 47 nadadores, no como nadador, como veterano de guerra, para que reconozca Suiza a través del forense, en un evento diplomático deportivo, los nombres, como decía Joseph, los nombres, en las tumbas que decía soldado solo conocido por Dios. Y ahí cuando estuve en Malvinas me encuentro con un soldado inglés también, haciendo este evento deportivo diplomático, donde él se entera que yo soy veterano de guerra y se me acerca y me dice, vos me quisiste matar a mí. Me pregunta, ¿vos me quisiste matar? En Narro, en un bar que se llamaba Angosto. Y yo lo miro y me doy cuenta de la situación y le digo, miren, éramos gente joven, seguramente en la guerra todos nos tenemos que defender, pero hoy te quiero pedir perdón. Y eso, el perdón me sanó mucho. Y hoy me encuentro, si bien fui soldado, vos fíjate, estuve en Inglaterra, vinieron de Inglaterra al lugar donde nací, Dios me llevó a Malvinas. Vos fíjate todo el proceso y todo el agua que cayó abajo del puente. Y mi reina al lado, constantemente. Mis hijos creciendo, viendo que a papá se le había ido Superman y que tenía paz, que roncaba, que dormía, y yo me comprometí a servir al Señor más y más, obviamente. Y bueno, yo creo que fueron algunos de los clics del postraumático, que si vos necesitas atención psicológica, no te la pierdas, Dios va a usar al profesional. Si vos necesitas una atención de sanidad interior, no te la pierdas, Dios va a usar a tu hermano, a un siervo de Dios. Si necesitas, yo necesito ayunar y orar mucho, fue otra de mis cosas. Yo creí que Dios me llamaba a un ministerio de ayuno y oración, como el hermano Silla allá de Puerto Rico. Yo digo, mi abuelo espiritual, pero Dios me llamó, creo que al ministerio después, pues ya llevamos 33 casi años, un poquito más, pero los primeros 3, 5, 7 años para liberarme yo, porque la droga me había quemado las neuronas. Entonces Dios sanó mis neuronas, Dios siguió con el postraumático, a la primera nación que me saca a predicar, porque yo predicaba en los recitales cuando la gente se inyectaba heroína en Inglaterra y caían y venían con los tubos de oxígeno. Yo iba ahí donde estaban los tubos de oxígeno antes que los metan en la ambulancia y les presentaba el amor de Cristo.
el mensaje de salvación, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que bueno, así empezó mi sanidad. Y después los procesos fueron muchos, pues fueron 30 años. Pero yo le digo a cualquiera que esté acá con un postraumático de violación, de abuso, de pelea, de asalto, de guerra, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, vejaciones, inesperados, pedí ayuda y como dijo Luis, no necesitas grandes estadios, Dios está a las 24 horas para escuchar y atender tu oración. No hay mucho más que agregar. Bueno, acá le voy a leer un mensaje de mi reina que escribió recién, como usted le dice a su esposa. La sociedad no lo rechaza por haber ido a la guerra, lo rechaza porque no sabe contener ni comprender. Por eso muchas iglesias lamentablemente abusan de eso, por la falta de contención y comprensión. Que la paz de Dios lo guarde siempre. Germán Feldman, soldado de Cristo. Gracias a tu reina, que Dios la bendiga. A mí a veces me hace mucho esta pregunta en charlas. ¿Para vos fue maldad? ¿Para vos te abandonó el Estado? Digo, puede haber un poco de todo, pero también hay falta de empatía e inmadurez, porque la gente, mirá lo que me dijo un veterano de guerra, Rolo, si me estás escuchando, ayer cenamos juntos, y fue con el único veterano de guerra que combatimos toda la guerra juntos, todas las replegadas, defendimos el aeropuerto juntos, y anoche comimos juntos, y él no es de acá, es de Misiones, vive en Misiones de acá, y cuando lo llevé a su casa, nos abrazábamos como dos chicos, ¿no? Y él decía, Germán, la gente se cree que entiende a un soldado, pero no entiende. Y el soldado vive dos realidades. Pero la gente, aunque te quiera entender, no te puede entender. Entonces yo le digo, Rolo, Dios quiera que me esté escuchando, escuche este audio. Está tan lindo. Le digo, Rolo, almorzando el domingo, nosotros hablamos en chino como veteranos de guerra, ¿no? Sí, ¿vos me entendés el chino a mí? Sí, Germán. ¿Yo te entiendo el chino a vos? Sí, bueno, lo que no te entienda nadie, háblalo conmigo. Pero ¿sabes quién nos entiende? Jesús. Y Jesús va a poner las personas, va a poner los medios y va a poner las situaciones para que nazcamos de nuevo y seamos nuevas personas. Y que su verdad nos haga verdaderamente libres. Totalmente. Bueno, Joseph, se nos fue la hora y podríamos hablar hasta la 1 o 2 de la mañana, pero me parece que va a dar para otra invitación en un futuro, si Germán lo permite. Un gusto, Sí. un honor. Y mira, ahí te Porque la mando verdad algunos que... comentarios honrándote, perdón Luis, Sí, honrándote y Joseph, dale. agradeciéndote. Aquí te voy a enseñar algunos comentarios. Mientras Luis abra, te voy a pasar el comentario de la gente agradeciéndote y honrándote. Gabriel Furlan dice, un héroe del cielo en la tierra. Gabriel. Gracias, Manitos. Gabriel. Hola muchachos, Dios los bendiga. De Leandro. Marisa nos saludaba cuando arrancamos. Santiago, nuestro hermano de Uruguay, el mayor de mi respeto, Germán. Felipe, Grosso Feldman, tremendo testimonio, Dios te bendiga. Manuel nuevamente, te amamos, gracias por tu vida. Manuel, la esposa de Gaby, la mamá de vida, matrimonio hermoso. Sí, bueno, el Coqui, que es el que fue Coqui, a ver, Coqui. la policía, ya le contestaste la pregunta, pero ahí te dice el respeto. También tenemos acá a Gustavo.
Muchas gracias a cada uno. Mónica aquí mencionando que lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale del corazón. Es verdad, Mónica. La guerra, como dice la palabra, está en el corazón del hombre. Aquí. Vanessa dice, sí, conozco esa palabra, Germán, orgulloso de ser argentina. Bueno, Coqui haciendo comentarios. Me quiebro, pastor. Dice, acá dice Pastor Germán, el Señor te fortalezca, te bendiga, aumente tu discernimiento, humildad, paz y amor en el nombre de Jesús. Amén, recibo todo eso. Y tenemos, hay gente que a veces pone, mira mi gente, para Sí, la los que vida ponen, y Oscarcito. sí, lo que pasa es que a veces pone como que animaciones y a veces no sale en el comentario, sale en el Facebook, pero no salen en la plataforma, entonces por eso se ve así en blanco. Y mucha de esta gente que saluda, que algunos conozco y otros estoy teniendo el gusto, han ayudado a través de mi servicio, que Dios me ha honrado de poder compartir lo que Dios me ha dado. Por gracia recibido, por gracia lo doy, pero en el servicio he sido sanado, en poner primero al otro que a mí. Ujú. Y no he servido toda la vida de la mejor manera, ¿eh? He servido con dolor, sin dolor, en proceso, sin proceso, pero poniendo al prójimo primero. Y otra cosa que tuve que hacer, volviendo, Coqui ahí va a escuchar, Gaby también es de la fuerza policial que me saludaba, eh, dice, amarás al Señor. Bueno, ya conocen la palabra, con toda tu mente, tu fuerza, tu alma. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces los que pasamos postraumático, como ya morimos tantas veces, después nos matan otras tantas, es medio difícil resurgir. Por eso cuando conocí la resurrección del Señor, que dice Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo no morirá eternamente. Pero Coqui, te digo esto, Coqui a todo, no a Coqui, a todo, a todo. El Señor sigue obrando. El Señor sigue obrando y con el mismo consuelo que fuimos consolados, Él nos va a consolar. En tu idioma chino postraumático, Jesús te lo entiende. Amén. Tenemos a Raúl, Raúl que tiene su congregación ahí ay, ¿cómo que se llama este sitio? San Carlos Paz. ¿Córdoba? Sí, de Córdoba, Qué lindo, mucho por ahí gusto. cerquita. Sí, sí, Mucho gusto, lindo pastor, Dios te pueblo. bendiga. Hermoso Córdoba. Maite nos saluda. Aide Fernández. Aide, gloria a Dios, Aide. Es una Tenemos a amiga de Mónica. toda la vida, una hermana en la fe. Súper. Tenemos a Mónica, nos saluda. ¿Y quién más? Bueno, ahí tenemos a Coqui de nuevo, agradecido. Gracias, Coqui. Jesús te ama. Y Él sana lo que nadie puede sanar. Y Él hace lo que nadie puede hacer. Así es, Mi relación con el Espíritu Santo me ayuda mucho. Me ayuda. importante. Ahí tienes Cuántos Leandro. cariños, Joseph. Mirá cómo me has bendecido con este programa y con tantos mimos del Señor. Gracias, Luis, también. Ahí Leandro le cuento, es un pastor de acá de Granadero Baigorria, una ciudad que está cerquita, pegadito a Rosario, Ajá. que Dios me regaló la amistad con él y estamos haciendo cosas juntos. Así que ahí le deja su saludo y su respeto. Gracias, pastor. Un abrazo a la congregación. Dios bendiga Santa Fe. Santa Fe. Qué nombre. Bueno, hemos llegado al final. Ha sido un programa épico para mí. Una bendición haberlo podido tener esta noche. Le mandamos un abrazo gigante a todo Mar del Plata.
Saludo a la familia, a la congregación, que Dios lo guarde siempre y lo siga usando con su testimonio tan grande. Un abrazo grande le dejo desde acá, de San Lorenzo, a todos. Gracias. Y bueno, Joseph, amigo, mi abrazo, mi cariño para vos, tu esposa. Les amamos y que Dios los bendiga grandemente también allí en Texas y a toda la audiencia desde Mar del Plata. Que Dios los bendiga. Sí, ahí dile, Pastor Feldman, en lo que siempre le dices a todos para que nuestra gente que nos sintoniza nos mire. Las 3 palabras. Claro. Yo siempre digo 3 palabras. Dicen que Dios me hizo los dedos como masilla, como plastilina, dice mi señora. Hacé así, no hagas así, pero bueno, a mí me sale así. Las 3 palabras que nunca te tenés que olvidar: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y en el postraumático, Jesús te ama. Y en la guerra interna, Jesús te ama. Y en lo que nadie sabe, Jesús te ama. Cuando no das más, Jesús te ama. Y siempre Jesús te ama. Ahí están las 3 palabras, José. Qué lindo. Gloria a Dios. Qué lindo. Así que mi gente, gracias por sintonizarnos. Compartan este testimonio. Pueden seguir al pastor en las redes. Les voy a dejar la página del pastor Feldman aquí en YouTube. Él tiene buenos mensajes, tiene también lo de Malvinas. Muy bueno su canal. Pone unas reflexiones y unas prédicas muy buenas. Así que ahí les dejo en la página de Eclesia, lo voy a compartir. Y bueno, hasta aquí llegamos. Tenemos que ir, lamentablemente. Gracias por la invitación, de verdad. Que Dios los bendiga.